Vamos a darle gracias al Señor en esta hora por este tiempo y por permitirnos acercarnos a su palabra. Señor, gracias te damos a ti, honramos tu nombre y tu presencia, declaramos tu poder y tu gracia sobre cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Que sea tu palabra llegando con gracia, con denuedo, Señor, y con poder a cada corazón, a cada vida, transformando y renovando nuestro entendimiento y haciendo esa obra maravillosa en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Que ese toque de tu gracia venga, Señor, sobre tu pueblo. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy estaremos compartiendo Enfrentando Gigantes. Y para ello iremos a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Dice la palabra: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gad, y tenía altura de 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito; el segundo, Abinadab; el tercero, Sama; y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante ¿cuántos días? 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento. Cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate, y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien.
Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Y se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Gran oferta, ¿no creen? Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y se las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si él se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, amén, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y
Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y lanza. Porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra, ¿cómo quedó? Clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, ¿qué hicieron? Huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Cron, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharim hasta Gat. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon el campamento, y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: ¿de quién era hijo? De Isaí, ¿verdad? Qué interesante historia, ¿verdad? Qué interesante relato el que nos presenta la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cómo puede este relato acerca de la victoria de David sobre Goliat ser un ejemplo para nosotros en nuestra época actual, en el tiempo en que estamos viviendo? ¿Cómo podemos tomar esto y aplicarlo a nuestro diario vivir? La voz del gigante, dice la palabra, retumbó en todo el valle. Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Amén. La Biblia dice que no es nuestra la guerra, sino de Dios. Hoy las personas, una de las características que tienen es que están invadidas por temores, lo que los lleva a paralizarse muchas veces, a no desarrollarse, a no sacar su máximo potencial que Dios ha puesto en sus vidas, a quedar estancados, a querer, a desear un cambio en sus vidas, pero a no avanzar, sino quedarse ahí mismo, como dando vueltas y vueltas y no pasar de la misma situación, porque están estancados, como estaba el ejército de Israel atemorizado por el gigante, paralizado, sin avanzar, con el deseo de vencerlo, pero sintiéndose incapaces de hacerlo, sintiéndose impotentes de poder lograr la victoria en aquella batalla. Se veían como que no tenían la capacidad, la fuerza, el poder para lograrlo. No sé si alguna vez usted ha pasado por esa situación y se ha quedado estancado, se ha quedado paralizado, incluso ha caído quizás en frustración, en desánimo, porque cree que no puede lograr algo. La palabra dice que por 40 días, cada mañana y cada tarde, había estado Goliat saliendo de las filas proclamando su desafío. Como estar esa situación constantemente, cada día, cada noche, ¿verdad? Ahí, molestando, es algo desesperante, ¿no creen? Es algo desesperante. Y no es extraño que el ejército y todo Israel se turbaron, tuvieron gran miedo. Dice, no solamente dice que tuvieron miedo, la palabra dice que tuvieron gran miedo, estaban turbados, estaban totalmente atemorizados.
El gigante al que enfrentaban tenía aproximadamente 2.9 metros, o sea, 290 centímetros de estatura. No era tan chiquito, ¿no? Era alto. Hoy conocemos personas que son altas, ¿verdad? Y como aquí los salvadoreños tenemos una estatura promedio, más o menos andamos por ahí, ¿verdad? Y después vemos personas que miden 1,90, 2 metros, y ya entonces los vemos grandotes. Pero este medía 290 centímetros. O sea que para verle la cara le dolía el cuello, cualquiera, ¿no? Entonces, era casi el doble de la estatura del promedio que se tiene, ¿verdad?, en los países latinoamericanos. Casi el doble, ¿verdad? Y digo casi el doble porque algunos miden unos 50, unos 60, por ahí. Entonces, imagínense ver a alguien el doble de estatura. Era un espectáculo, pero no grato, sino aterrador. Como decía aquel, fue horrible, ¿no? Fue horrible ese espectáculo que presentaba este gigante. ¿Se ve en esa situación usted? Quizás usted enfrente gigantes que lo estén desafiando constantemente. Y no estoy hablando de un gigante físico como Goliat, en sí de una persona que usted vea por ahí, sino de ciertas actitudes con las que tenemos que lidiar diariamente. El orgullo es una de ellas. El orgullo muchas veces se para como un gigante desafiándonos día tras día, de mañana y de noche. Está ahí el orgullo desafiándonos. Es un gigante al que tenemos que enfrentar y no tenemos que llenarnos de gran temor ni turbarnos. Tenemos que tomar la valentía que tomó David para enfrentar al gigante, y debemos enfrentar ese gigante del orgullo que se para día tras día frente a nosotros para desafiarnos. ¿Cuántos están dispuestos a desafiar ese gigante? Gloria a Dios. Otro gigante que enfrentamos constantemente es el desánimo. ¿Alguna vez se ha desanimado? Y el desánimo está ahí, como ese gigante que se presentó por 40 días en la mañana y en la tarde, desafiándonos, el desánimo. Hay cosas que nos desaniman, ¿no? Hay situaciones que enfrentamos, ya sea en el trabajo, en la casa, en la calle, situaciones que traen desánimo a nosotros. Aún el clima puede traernos desánimo. Pero ese gigante tiene que ser enfrentado. Tenemos que enfrentar el gigante del desánimo. Amén. Hoy muchas personas viven desilusionadas. Se desaniman por la situación económica, se desaniman porque no hay la misma cantidad de alimentos, se desaniman por las enfermedades que se afrontan en la vida, en la época actual. Se desaniman por los gobiernos, por esto, por lo otro, por las relaciones amorosas. Cualquier cosa, ese gigante se levanta y nos enfrenta. Está ahí, desafiándonos. Otro gigante que enfrentamos es la irritación. ¿Alguna vez se ha irritado? Y no estoy hablando de tener calentura o fiebre. Estoy hablando de su temperamento. ¿Cuántos se irritan fácilmente? Es que así soy, ¿verdad? Y así es mi mamá, mi abuela, mi tío, mi esto y lo otro. Pero ese es un gigante que usted debe enfrentar. ¿Cuántos están dispuestos a enfrentar el gigante de la irritación? Fácilmente se irritan, ¿verdad? Por cualquier cosita. Tenemos que enfrentar el gigante de la irritación. Otro gigante que encontramos en nuestra época es la envidia, ¿verdad? Es querer lo que otro tiene. Pues está bien querer superarse, está bien tener un buen deseo, pero la envidia es una actitud negativa y es un gigante que se viene en contra nuestra a desafiarnos. Yo quiero tener los papás que tienen tales. ¿Por qué? Porque los papás de tal persona tienen dinero, tienen buenas comodidades.
Estaba oyendo que la hija de dos artistas está estudiando en una escuela en Estados Unidos y pagan $50,000 anuales. No es una universidad, es una escuela. Porque ese lugar, ahí duermen, tienen su habitación y tienen ciertas comodidades. Así que pagan por la comodidad y por los servicios extracurriculares que tienen. Les ayudan a fomentar la autoestima, les ayudan en ciertas áreas de arte y no sé qué otras cosas. Así que ellos tienen los recursos para pagar eso, pero otros no los tienen. Entonces, debemos, así como David, imagínense, David no contaba con lo que otros contaban. Sin embargo, estuvo dispuesto a desafiar al gigante con lo que él tenía. Amén. Quizás usted no tenga las ventajas que otras personas tienen, pero hay algo que usted tiene y eso nadie se lo puede quitar. Y es la gracia, el don, los dones, las habilidades y los talentos que Dios ha depositado en su vida. Amén. Y con Dios podemos lograr grandes cosas. Amén. Tenemos que otro gigante que son los deseos, y estoy hablando de esos deseos que no son saludables, ¿verdad? Desde comer algo que no va a ser de bien para mi salud, hasta otro tipo de deseos que nos enfrentamos cotidianamente y que muchas veces somos cautivados por ellos. Por lo tanto, tenemos que estar dispuestos a enfrentar ese gigante de los deseos que no van a traer beneficio para nuestra vida, ni beneficio para los que estén a nuestro alrededor. Amén. Usted desea echarse los tragos porque así estaba acostumbrado para quedar bien con sus amigos. ¿Qué beneficio le traerá? Desea agarrar un poquito de droga. ¿Qué beneficio le traerá? Desea echarse un cigarro. ¿Qué beneficio le traerá? No le trae beneficio, ¿verdad? Hay un estudio que hicieron durante, creo que 50 años, que la principal causa de cáncer de pulmón y otros es la nicotina, ¿verdad? Es el cigarrillo. Entonces, ¿qué beneficio me trae? Pero Dios me puede ayudar a enfrentar al gigante de los deseos. Amén. Ya que está cerca, no está solo. No está solo. Mire, si Dios estuvo con David, también está con nosotros. Amén. El gigante del resentimiento. Mire, hoy tenemos como un auge, ¿verdad?, de personas resentidas sociales, resentidas con sus padres, gente que está resentida con sus papás o con su mamá o su papá desde hace más de 30 años, 40, 50 años y con resentimiento. Es que cuando estaba pequeño, es que lo tiene que enfrentar el gigante del resentimiento o el gigante de la amargura que van de la mano. Amén. Porque eso nos ata al pasado, eso no nos hace avanzar, nos estanca, ¿verdad? Y hace que nuestra manera de relacionarnos con los demás no sea grata, no sea saludable, ¿verdad? Nos volvemos personas tóxicas cuando albergamos en nuestra vida el resentimiento y la amargura. Andamos tirando, ¿verdad?, veneno a las demás personas que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, debemos darnos cuenta que ese gigante del resentimiento y la amargura está parado frente a nosotros. Y debemos pedirle a Dios, así como David, que nos dé esa piedra para tirarle a ese gigante del resentimiento y amargura y que le caiga en la frente y sea derrotado. Amén, hermanos. Aunque parezcan amenazantes, aunque parezcan invencibles, Dios es mucho más poderoso que cualquier gigante que se pare frente a nosotros. Amén, hermanos. No puede estar atado a X cosa, hermano.
Usted tiene que salir adelante, porque Dios nos ha creado con un gran propósito. Amén. Amén. Y Dios está dispuesto a bendecirnos cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y dice también la palabra, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. Cada vez que usted se levanta, debe reconocer que la gracia, la misericordia, la bendición de Dios están disponibles para usted día tras día. Tenemos que levantarnos con un nuevo ánimo, con una nueva inspiración, y no levantarnos cada día con derrota, ¿verdad? Otro día más. Como que es una carga el día, sino darle gracias a Dios por un nuevo día que nos regala y saber que Dios tiene una bendición preparada para nosotros. David nos muestra la forma correcta de reaccionar ante los gigantes, ante esas situaciones que se nos presentan y que quizás humanamente muchas veces nos frustramos, nos desanimamos, perdemos fuerza, perdemos esa fortaleza para afrontarnos, pero tenemos a Dios de nuestro lado. Su actitud cuando enfrentó al enemigo es: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? No podía comprender cómo alguien podía creer que podía asumir una pelea contra un ejército dirigido por Dios. Un muchacho sin experiencia en la guerra, sin haberse adiestrado, sin ni siquiera haber usado el armamento, estaba ahí, que no podía entender cómo todo un ejército y todo un pueblo estaba lleno de gran temor, de angustia por aquella situación. Él no podía entender esto. También podemos considerarnos a nosotros mismos como un soldado de los escuadrones de Dios, de un Dios que está vivo y permanece para siempre, de un Dios que sigue siendo todopoderoso, que sigue haciendo milagros y prodigios porque Dios no ha cambiado, que sigue siendo el que dirige el universo y el que puso cada célula, cada órgano y cada tejido en su lugar para que seamos lo que somos. Amén. Amén. Esos gigantes no tienen ningún derecho a tener poder sobre nuestras vidas. Amén. El único que tiene derecho de tener poder en nuestra vida es el Dios que vive para siempre. Amén. El Rey de Reyes y Señor de Señores. David fue muy decidido. Mire, una de las situaciones que enfrentan las personas hoy en día es la indecisión. Es que no sé, ¿verdad? Como decía aquel, sí voy, pero nunca iba. Y así hay muchas personas indecisas. Indecisas hasta para lo que van a comer. Indecisas hasta lo que se van a vestir, cómo se van a vestir. Agarran una cosa, agarran otra, y por último terminan poniéndose la primera que agarraron. Van a un centro comercial, buscan zapatos, van a la primera tienda, estos están bonitos, pero estos también. Y después van a otra tienda y a otra y a otra, y después de haber recorrido como 20 tiendas de zapatos, regresan a la primera. Y compran el primer zapato que vieron, el primer par de zapatos que vieron. Indecisiones, ¿no? Está bien ver. Pero hay gente muy indecisa hoy en día. Y otra de las cosas que la gente, y esa indecisión también es un gigante que hay que enfrentar. Otra de las cosas es el atenimiento, ¿verdad? O el postergar las cosas. Hay gente bien atenida, ¿no? Que deja para última hora lo que puede hacer antes. Y después está ahí todo estresado, se desquita con los que están a su alrededor, porque no ha terminado de hacer algo y tiene que entregarlo. Tiene que entregarlo a tiempo, pero dejó pasar los días, dejó pasar las horas y lo dejó para último porque es atenido, porque confía demasiado en que puede lograr las cosas, cuando las puede hacer antes y las puede hacer mejor. Hay que enfrentar el gigante del atenimiento o el de la postergación, como usted le quiera llamar,
ya sea en el trabajo, ya sea en el estudio, ¿verdad? Los estudiantes dejan a última hora, cuando tienen examen, una noche antes comienzan a estudiar. Si es que estudian, más si aquellos dicen voy a reunirme con mis amigos, con mis compañeros a estudiar, sabe que es lo que hacen, lo que menos hacen es estudiar. Se ponen a ver series, se ponen a platicar para relajarse un poco, y en esos lapsos de relajamiento se les fue la noche y no estudiaron nada. ¿Y por qué llegaron a ese punto? Porque fueron atenidos, porque no enfrentaron ese gigante del atenimiento, de la postergación, y tenemos que enfrentarlo. Amén. Y David tenía fe en el Dios viviente de Israel, que podía y quería ayudar a todos los que luchaban en su nombre. ¿Cuántos tienen fe en el Señor? La fe de David era tan fuerte que se ofreció voluntariamente para luchar contra el filisteo. Esa es la fe que nosotros deberíamos tener. Era un joven sin experiencia en batallas. Goliat era un hombre experimentado, ¿verdad? Como dicen, estaba ya curtido por la guerra. Y sabe lo que es curtido, ¿verdad? Es que meten algo y lo dejan ahí en vinagre o algo por el estilo. Y este hombre estaba curtido por la guerra. O sea, tenía una gran experiencia. Desde la juventud había estado ahí luchando. Y por eso, para él David no significaba nada. ¿Alguna vez lo han menospreciado? ¿Alguna vez lo han visto como que alguien que no tiene valor? Pues para Dios usted es alguien importante. Aunque los demás lo menosprecien, para Dios usted sigue siendo importante. Amén. Amén. ¿Lo creen? Y en eso debe basarse nuestra autoestima, en lo que Dios dice acerca de nosotros. Amén. Así que este hombre, David, era menospreciado aún por sus hermanos. ¿Qué haces aquí, verdad? Y hasta se enojó el hermano cuando lo vio. Lo menospreció también. Lo menospreció el gigante. Y no quiso escuchar las palabras de dudas, él, de aquellos que trataban de disuadirlo. Pero muchas veces nosotros nos dejamos invadir por las palabras negativas, por los comentarios negativos, por lo que otros dicen, por el qué dirán. Pero tenemos que enfrentar esa situación. Tenemos que creerle a Dios lo que está diciendo acerca de nosotros. Tenemos que creerle a Dios el propósito que tiene para nuestras vidas, lo que Él ha marcado para cada uno de nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, en la palabra de Dios y no en la palabra del ser humano. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Insistió, Él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. ¿Cuáles son las habilidades, los talentos, los dones, las capacidades que Dios le ha dado? Piense, ¿cuáles son? Usted no tiene que tener las mismas habilidades que yo tengo, ni los mismos dones que yo tengo, ni las mismas capacidades que yo tengo. Cada uno es diferente, por eso nos complementamos. Amén. Y no porque X persona tenga Y o X habilidades mejor que otro. No. Todos somos iguales delante del Señor. Amén. Lo importante es que pongamos nuestra confianza. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? En el Señor. ¿Cuántos creen que Dios es fuerte y todopoderoso? Él simplemente creía que Dios era fuerte. El gigante que se veía tan formidable no era nada para él en comparación con lo que él veía que Dios era capaz. Hay situaciones a las que usted se enfrenta
Pero esas situaciones, esas circunstancias, esos problemas, usted debe verlo como que no son nada comparado con lo que Dios es, con lo que Dios puede hacer. Y este poder y fuerza están completamente disponibles también para nosotros, hermanos. Cuando somos desafiados por los gigantes, ¿qué debemos hacer? Creer en Dios, dirigirnos a Dios, pedir fuerzas. Me molesta el humo, por eso me irrita la garganta, pero dirigirnos a Dios, pedirle las fuerzas a Dios, y Dios nos dará lo que necesitamos. Amén, hermanos. Tenemos que aprender a que los sentimientos, las emociones no tomen control de nosotros. Amén. Sino a pedirle a Dios la fe necesaria para poder salir adelante. A estar firmes sin ceder. Y como dicen aquellos, para atrás ni para coger impulso. Cuando enfrentamos estos enemigos o cuando somos tentados por la envidia, por el desánimo, tiene que estar a par, no está solo. Porque tenemos a un Dios que vive y permanece para siempre. La siguiente vez que Goliat emitió su desafío, ¿qué hizo David? David tomó su cayado en una mano y la honda en la otra mano, y con plena fe en Dios fue al frente de batalla para enfrentar al filisteo. Cuando vio que David no era un soldado, sino un muchacho sin equipo, ¿verdad?, de guerra, sin nada, Goliat lo maldijo, pero David no le tomó en cuenta, no lo vio tan importante las palabras de Goliat. ¿Por qué nos atemorizamos? David estaba confiando en el Señor, por eso se mantuvo firme. Y él le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. La piedra que David tiró a Goliat lo hirió directamente en la frente, quedó clavada ahí en la frente, y dice la palabra que cayó sobre su rostro en tierra. El gran gigante que había aterrorizado al ejército de Israel había muerto a manos de un joven sin experiencia, a causa de su fe en el poder de Dios. No es nuestra la guerra, sino de Dios. No es que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Esta fe viva es la que David demostró sobre toda duda que había Dios en Israel. A través de frecuentes ataques contra estos gigantes que enfrentamos en nuestra vida, por medio de la fe, por medio de la perseverancia, también vamos a experimentar que podemos mantenernos firmes. No hay razón para sentirse débil, hermano. No hay razón para sentirse incapaz. El Dios que aseguró la victoria de David también asegura la victoria para cada uno de nosotros. Dígale el orgullo: orgullo, no me molestarás más.
deseos, tomo victoria sobre ustedes. Voy en contra de ustedes en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Señor les entregará hoy en mis manos. Amén. David no se preocupó, sabía cuál sería el resultado. Cuando recibimos esa fe que David tenía, esa fe viva y poderosa en lo que Dios es capaz de hacer en nuestras propias vidas, entonces vamos a ver que tenemos las mismas posibilidades que David tenía. Tenemos el mismo Dios. Podemos ser ejemplos vivos de lo que Dios puede hacer en aquellos que confían en su poder. ¿Cuántos dan gracias a Dios por su poder? Que está disponible para nosotros ahora. Está presente para nuestras vidas ahora. Tenemos que tener fe, resistir, no escuchar lo negativo, no ceder a las tentaciones, sino confiar en el poder y la gracia de Dios. Ese mismo poder está actuando ahora en nuestra vida. Amén. Como soldados del ejército de Dios viviente, podemos considerar que Dios ha tenido victoria en cada una de las batallas que vamos a enfrentar. Porque por fe andamos y no por vista. Podemos confiar en el Dios Todopoderoso, en el Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué no se pone en pie en esta hora y viene delante del Señor y le da gracias por su poder, por la gracia que derrama en su vida, en su corazón? Señor, en esta hora venimos delante de ti, así como David se presentó ante tu presencia, para declarar que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, que tienes todo el poder y toda la gracia para darnos la victoria sobre los gigantes que enfrentamos cotidianamente. Gracias, Señor, porque nos da victoria sobre el orgullo, sobre el resentimiento, sobre el desánimo, sobre cualquier situación que enfrentamos, porque tú eres un Dios de poder y gloria. Y ahora manifiestas tu gracia en tus hijos, en el nombre de Jesús.